Ingrid Cubilla. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo, también con tu audiencia. Sí, doctora, queríamos saber más detalles de esta acusación finalmente que se presentó contra Alexandre Rodríguez Gómez y también hay pedido de sobreseimiento, doctora. Sí, cómo no. Efectivamente, estuvimos presentando ya en la etapa final de la etapa preparatoria ambos requerimientos conclusivos. Por un lado, en relación al señor Alexander Rodríguez Gómez, conforme a la certeza que se ha logrado establecer respecto a la participación del mismo en hechos no solamente de lavado de activos, sino también estamos hablando de hechos de tráfico internacional, o sea, conductas sancionadas por la ley 1340. Entiendo. Y en este caso, eso se solicita elevación a juicio oral. Concretamente, doctora, hay varios hechos, pero vi nomás que creo que participó en el tráfico de varios kilos de cocaína al Brasil principalmente. Sí, conforme a los elementos de convicción que se han logrado reunir durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público ha logrado llegar a la convicción, o sea, la certeza necesaria respecto a que el mismo no solamente participó en hechos de lavado de activos, es decir, introduciendo capital ilícito dentro del sistema bancario, incluso mediante transferencias a través del sistema de casas de cambio o brindando un apoyo económico a estructuras criminales mediante transferencias o entregas de dinero en efectivo en momentos específicos, sino que además hemos logrado establecer que Alexander Rodríguez Gómez no solamente se relacionaba con las estructuras criminales para estas conductas específicas, sino que también él ya estaba liderando una estructura criminal que concretamente ya operaba para obtener sustancias prohibidas, específicamente cocaína del territorio boliviano, lograr ese transporte hasta territorio nacional en la zona del departamento de Amambay y posteriormente toda la cadena logística que nuevamente requiere para poder remitir al territorio brasilero. Esto no excluye también que se ha detectado dentro de del análisis de información, sobre todo de la evidencia digital, puesto que hemos identificado que también hablábamos de sustancias prohibidas de marihuana, ¿verdad? Sin embargo, cocaína ha sido la sustancia prohibida mayormente utilizada con los fines de sus operaciones criminales. Y en ese sentido, hemos identificado el liderazgo de Alexander Rodríguez dentro de una estructura propia en carácter de liderazgo, en carácter de coordinador de toda esa logística desde el lugar de obtención, o sea, desde la zona de producción hasta la zona de destino final de las sustancias prohibidas. Estamos en ese contexto hablando ya de redes transnacionales, puesto que implica tener contactos dentro del territorio boliviano como el territorio brasileño para poder lograr toda esta logística, esta dinámica de obtención, ¿verdad? Y en forma paralela también se ha identificado las operaciones que él mismo desarrollaba y que se ha identificado cargas específicas que se lograron entregar, o sea, con resultado exitoso en el sentido de que él mismo logró la obtención, el transporte y la remisión, así como cargas que en algún momento fueron perdidas, pero que sin embargo estuvo detrás de la cadena logística de remisión. Se ha identificado además periodos en los cuales una cantidad de sustancia ilícita lograba la remisión, ¿verdad? Por ejemplo, y a solo ejemplo te doy un periodo investigativo que abarcaba del año 2020, desde el 16 de febrero al 18 de marzo, apenas un mes, él lograba transportar 2.780 kilogramos de cocaína, ¿sí? Apenas un mes de operaciones y otros eventos concretos que se han podido identificar gracias a las conversaciones, a las comunicaciones que él mismo registraba por sí mismo con otros operadores, con otros miembros de la estructura criminal liderada por él,
así como los receptores, los encargados del transporte y todos los que eran vinculados en el sentido de obtener los medios de transporte y poder remitir efectivamente la cocaína al territorio brasilero. En ese sentido, estas comunicaciones, sobre todo la evidencia digital que surge de las conversaciones realizadas por el alias utilizado mediante la plataforma Sky SC, sumado también a la evidencia digital que fue obtenida a partir del allanamiento registrado en Pedro Juan Caballero allá por 19 de agosto del 2024, sumado también a la evidencia documental que fue obtenida por las entidades bancarias con las cuales operaba el mismo, así como la información tributaria, dan cuenta de que efectivamente él tenía una apariencia de operaciones lícitas vinculadas al sector ganadero, así como a la construcción también por un lado. Sin embargo, experimenta o informó un crecimiento económico bastante significativo a partir de mediados del año 2020 y con un crecimiento mucho más significativo a partir del año 2021. Y esas proyecciones económicas, esos resultados de crecimiento económico no se ajustan a la actividad ganadera. Sin embargo, sí encontraron una explicación dentro del tráfico ilícito, puesto que las conversaciones, la cantidad de cargas que han logrado remitir, nos dieron una información respecto a la magnitud de las operaciones que tenía esta estructura y de por qué el crecimiento económico no era ajustado a las operaciones ganaderas que él informaba. Entiendo, doctora. Bastantes elementos tiene por lo que veo. Y respecto a estos dos coprocesados, doctora, ¿no encontraron nada al final contra ellos? Sí, bueno, en relación a los dos directivos de la entidad bancaria, hay que tener en cuenta que en relación a ellos lo vinculábamos a este proceso específicamente por la operación de venta, o sea, de adjudicación del establecimiento Negla Potú, que es el establecimiento vinculado a la organización de Jarvis Jiménez. Este establecimiento fue dentro del listado de inmuebles que pertenecían a esta estructura, fue identificado. Sin embargo, registralmente esta propiedad estaba a nombre de una empresa vinculada a otro coprocesado que es el señor Olenik. Y a partir de esta adjudicación, o mejor dicho, esta solicitud de compra o de adquisición que realiza Alexander a la entidad bancaria, es lo que de alguna forma introduce una sospecha de participación en el contexto de la operación de estos dos directivos, ¿sí? Sí. Esa sospecha inicial que está representada por la imputación, básicamente lo que decía era que, bueno, era un establecimiento que, si bien registralmente correspondía a otra persona, en la realidad este establecimiento era propiedad y producto del narcotráfico de la organización de Jarvis Jiménez, y al mismo tiempo esta propiedad fue adjudicada a una persona fuera de los controles o los protocolos necesarios para su adjudicación, ¿verdad? Esa era básicamente la sospecha inicial que guió el trabajo del Ministerio Público para poder acreditar o desacreditar. En ese sentido, hablaba el Ministerio Público de dolo, puesto que había elementos muy llamativos como, por ejemplo, las conversaciones que se realizaban fuera del escenario del sistema bancario, conversaciones ciertamente entre terceras personas, no de los directivos. Estas conversaciones daban cuenta de que toda la aceptación y todo el consentimiento para operar y adjudicar este bien inmueble a Alexander Rodríguez Gómez, en realidad lo estaban consensuando personas distintas al sistema bancario, fuera del sistema bancario. Entonces, esos elementos, teniendo en cuenta que en realidad la operativa se dio a través de la intervención de una entidad que lo había recibido como dación de pago ya de esta empresa
Cepagro, que es la que pertenece al señor Olenik. Entonces, en su momento formó la sospecha, ¿verdad? Y hablábamos de un dolo en el sentido de que, bueno, la sospecha era de que ellos conocían la situación real de este inmueble, así como la situación real de la utilización y del origen de este establecimiento Negla Potú. Ahora bien, al hacer el análisis, puesto que en este caso puntualmente también se ha procedido de la misma manera, es decir, igualmente se registró un allanamiento en la entidad bancaria, se colectó evidencia documental de todas las operaciones relacionadas al procesado Alexander Gómez, así como al hoy extinto Eulalio Gómez. Igualmente se ha colectado información relacionada a unidades de procesamiento, dispositivos celulares que pertenecen también a los directivos de esta entidad, y en el mismo sentido se hizo el mismo análisis para ver si la trazabilidad de estos documentos daban cuenta alguna especie de acuerdo o consentimiento entre estas personas con los miembros o con las personas sospechadas de pertenecer a la estructura de Jarvis o la estructura de Alexander. En ese sentido, no se han localizado elementos o comunicaciones que a nosotros como investigadores nos permita establecer de que ellos estaban en conocimiento de la situación real del inmueble en el momento de la recepción, así como tampoco se ha podido establecer que ellos tenían información de la vinculación que tenía el señor Alexander Gómez con otras estructuras. De hecho, la noticia de que el señor Alexander formara parte de una estructura liderada por él mismo, el Ministerio Público adquiere información respecto a esos eventos incluso después de una imputación primaria por lavado de activos, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, ¿verdad? No teniendo elementos para acreditar que los directivos del banco estuvieran en conocimiento de esa situación real, tanto del inmueble como de la persona, no pudimos establecer el dolo. Probatoriamente no se pudo establecer el dolo, ¿sí? No pudimos establecer ese elemento, sin embargo, está acreditado que la propiedad que se recibió en el banco, así como la propiedad que se adjudicó, proviene del narcotráfico y que además fue utilizada por estructuras criminales. Eso está informado a través de sentencias judiciales y de causas penales que dan cuenta que ya en el año 2017 hubo un operativo que vinculaba este establecimiento a la estructura criminal, ¿sí? Y luego posteriormente otra vez información que proviene de la unidad de catastro, que fue la que inicia el proceso, que daban cuenta de varias propiedades, varios inmuebles que pertenecían a esta organización criminal y que estaban siendo inscritas a nombre de terceros. Entonces no se pudo establecer el dolo en relación a los directivos. Para eso se ha tomado también la precaución de convocar a cada una de las personas que han participado de ese proceso de adjudicación del bien inmueble a los efectos de verificar justamente ese elemento que exige la norma. Esto no ha sido posible, se ha verificado a partir del testimonio de ellos, que ciertamente están vinculados a unos manuales internos, a unos manuales que lo que hacen es verificar el cumplimiento de requisitos para analizar capacidad de pago, análisis de riesgo por un lado, y por el otro lo relacionado a los manuales de prevención de lavado de activos. Estas circunstancias fueron informadas por el banco, se han tomado las declaraciones testificales. En ese sentido, al no poderse establecer el dolo, entonces lo que hicimos fue un examen minucioso para poder establecer si efectivamente el banco cumplió los protocolos, cumplió las normas de cuidado a las cuales estaba obligado en función a las resoluciones y a las normas vigentes al tiempo de esta adjudicación, que recordamos data de mayo del 2020, ¿sí? Entonces, en esa dinámica investigativa, lo que se hizo fue colectar toda la información documental, todos los manuales, toda la información que provino de las declaraciones, toda la carpeta que representaba la carpeta de este procesado, el señor Alexander, que contenía toda la documentación disponible al momento del análisis, y verificar si efectivamente esto cumple. Al mismo tiempo,
se solicitó informe a la Superintendencia de Bancos a los efectos de verificar si en algún momento esta operación fue objeto de algún monitoreo, alguna supervisión, circunstancia que no fue acreditada. Es decir, el banco en ningún momento fue objeto de alguna sanción o de alguna inobservancia por esta operación en concreto. Muy por el contrario, hemos visto una auditoría externa que básicamente relata de que el banco ha cumplido con todas las medidas, con toda la aplicación de los requisitos exigidos. Entonces, teniendo ya ese escenario y esa información, finalmente lo que se hace es solicitar a una dirección técnica que es propia al Ministerio Público, una dirección que lo que hace es proceder a un análisis final de toda la documentación colectada por el Ministerio Público a los efectos de agotar la investigación, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, la Dirección de Análisis de Información Estratégica concluye que el banco ha cumplido en esta operación específicamente, ¿verdad?, la adjudicación del establecimiento Neglapotl al señor Alexander, cumpliendo con los requisitos de evaluación previa para tanto capacidad de pago, análisis de riesgo, como los manuales internos de prevención. Entonces, en ese entendimiento de que no existe un argumento, ¿verdad?, como para requerir algo distinto, es que se ha solicitado un sobreseimiento definitivo, ya que por un lado se ha excluido la posibilidad de acreditar el dolo, no existe una diligencia que no haya sido realizada. Es más, acá se colectó información documental, evidencia digital, fue objeto de análisis la evidencia digital, sumado también a la declaración testificales de todas las personas que participaron de ese proceso, y al no poderse establecer el dolo en cuanto a los directivos, sumado otra vez al informe final que viene a incorporar la Dirección de Análisis Estratégica, se solicita el sobreseimiento definitivo de estas dos personas. Sin embargo, puntualmente, aclarando siempre que sí se ha logrado acreditar de que este bien inmueble proviene del narcotráfico, fue utilizado por el narcotráfico y fue adjudicado a una persona que está dentro de una estructura que también realiza conductas sancionadas por la ley de drogas. En ese sentido, se han reunido todos los elementos de tipicidad objetiva, pero no así lo que hace al dolo y por otro lado incluso a la negligencia, que era la otra alternativa que prevé la norma en el sentido de la ley de lavado de activos. Teniendo en cuenta que una investigación que ha durado un año durante la etapa ordinaria y extraordinaria, y que ha agotado, al menos nosotros como agentes fiscales del equipo de trabajo, habiendo agotado informaciones de todas las autoridades de control, las informaciones documentales de la entidad bancaria, así como el análisis de la evidencia digital, hemos tenido en cuenta que al no establecer una diligencia que pudiera modificar ese escenario, no había argumentos para solicitar algo distinto de un sobreseimiento definitivo, y en ese entendimiento hemos propuesto este requerimiento al Juzgado Penal de Garantías, y que así como la acusación, el sobreseimiento definitivo también va a ser objeto del control jurisdiccional en su momento, y eventualmente también está siempre la posibilidad de que el juzgado imprima un trámite que permita también el control institucional. Doctora, justamente respecto a eso, ¿ya tienen alguna fecha para preliminar o algo? Todavía no se dio. Todavía no. Hay que tener en cuenta que el juzgado ahora está en una fase de verificación de las documentales, de las evidencias que por el cúmulo son bastante extensas. Entonces va a implicar un tiempo considerable que el juzgado pueda agotar ese proceso de verificación, que luego se tiene que poner a disposición de las partes y ahí señalar una audiencia para el control de la acusación y el control del requerimiento del sobreseimiento. Doctora, y en este caso ya no se realizó ningún tipo de investigación respecto al Lalo, al fallecido. ¿Cómo? Si se realizó alguna investigación ya también con respecto a Lalo Gómez, o a él ya con su fallecimiento ya no se le investigó más. No te estoy logrando escuchar bien, Raúl. Discúlpame, no sé si... Sí, ahora me escuchas, doctora. Ahora te escucho mejor, sí.
Sí, sí, es que con respecto a Lalo Gómez, ¿se le investigó algo ya o con su fallecimiento ya no hablaron de él, no investigaron más? No, muy por el contrario, la investigación siguió su curso, puesto que si bien el fallecimiento es una circunstancia que impide proseguir un proceso penal, o sea, implica que imposibilita continuar con el proceso penal como tal. Sin embargo, teniendo en cuenta los elementos que se han obtenido en esta causa, en forma paralela también se estuvo incorporando información respecto a las entidades bancarias, específicamente en relación al señor Eulalio Gómez. Por ese motivo es que se habilita, independientemente a la extinción del proceso penal, se habilita posteriormente la solicitud de un comiso, que sería un proceso autónomo, distinto, en relación a esta circunstancia, ¿verdad? Por el ¿Y ya se hizo fallecimiento eso? implica el cese del proceso penal como tal, pero no el comiso. Doctora, ¿y ya se hizo el pedido de comiso ahí? Eso está en curso, Raúl. Estamos cerrando líneas, teniendo en cuenta que teníamos plazo de vencimiento en relación al señor Alexander y con los otros dos directivos de la entidad bancaria, pero tendría que finalizar con un análisis similar al que se ha realizado en esta causa. Entiendo, doctora, entiendo. Y bueno, le agradezco mucho su tiempo, doctora, muy amable. No, por favor, a ustedes por el espacio y gracias y que tengan un buen resto del día. Igualmente, gracias, doctora. Usted está escuchando P.